Crisis y cambios en la familia contemporánea. Este modelo de familia, surgido de los cambios sociales y económicos propios de la revolución industrial, comenzó a resquebrajarse de a poco por diversos factores que dieron lugar a características comunes doctrinarias que hablaban de una crisis de concepto de familia. Esta crisis se daría no solo por los cambios que permitieron el acceso laboral y la consecuente independencia económica de la mujer, sino también por la aceptación casi universal del divorcio vincular, lo que lleva a la creciente fragmentación de la unidad familiar y la aparición de fenómenos como la familia monoparental y las familias ensambladas, y hasta la crisis de la intimidad o la privacidad propia de la familia, ante una creciente ola de intervencionismo estatal en las relaciones que tradicionalmente y por definición debían quedar al arbitrio de los particulares. Todos los cambios que se hayan producido sobre la misma familia tradicional nuclear occidental han surtido una serie de efectos también sobre la regulación de la institución y sobre la estructura misma. Para resumir y dar mejor idea de los cambios producidos, podemos citar los siguientes factores. Primero, modificación del papel de la mujer en la sociedad contemporánea. En primer lugar, debemos mencionar el fenómeno revolucionario de la liberación y emancipación de las mujeres y en especial de las mujeres casadas. La entrada de las mujeres en el mundo laboral y su consiguiente ausencia del hogar, así como también su entrada en la enseñanza superior universitaria, han cambiado radicalmente la idea sobre el papel público de la mujer y le dieron una nueva prominencia en la sociedad. Esto tiene un impacto profundo sobre la estructura convencional de la familia. En efecto, en el modelo tradicional es el hombre quien aporta económicamente para el hogar, lo cual relega a la mujer en un segundo plano y a un papel secundario dentro del gobierno de la familia. La mujer también tiene su aporte fundamental a la familia, pero el mismo es intangible. Consiste en ocuparse del mantenimiento interno del hogar y el cuidado de los hijos. La salida al mundo laboral de la mujer significa un quiebre en este modelo, pues al aportar también económicamente al hogar debe revertirse necesariamente los roles que juegan ambos padres, tanto para la crianza de la prole como sobre el gobierno de la comunidad conyugal. Todo esto, sumado a la lucha por la igualdad de los derechos civiles que ha caracterizado al siglo XX, ha llevado a que legislativamente se reconozca la igualdad jurídica entre la mujer y el varón, produciéndose un cambio altamente positivo en la regulación jurídica de esta cuestión. Se pasó así del sistema de nuestro Código Civil, que aunque dictado en 1985 contenía inexplicables discriminaciones en contra de la mujer, a un modelo en el cual se declara la plena igualdad entre ambos cónyuges. Así, la Ley 1/92 en su artículo primero señala que la mujer y el varón tienen igualdad capacidad de goce y de ejercicio de los derechos civiles, cualquiera sea su estado civil, preconcepto que goza igualmente de base constitucional. A partir de ello, no se discrimina ya en lo referente al gobierno de la comunidad conyugal. Ambos cónyuges tienen plena igualdad de derechos, aunque como veremos, el sistema de la Ley 1/92 es bastante desafortunado en esto. Asimismo, la autoridad sobre los hijos se ha diluido en ambos cónyuges, por lo que la utilización del término patria potestad debe entenderse hoy en día en sentido amplio, englobando a ambos padres. Número 2. El tránsito hacia la disolubilidad del vínculo matrimonial y la fragmentación de la familia tradicional. Otro cambio que ha tenido profundas consecuencias en la estructura de la familia ha sido el tránsito que se ha dado del principio de la indisolubilidad del vínculo matrimonial hacia una paulatina flexibilización, hasta llegar al divorcio vincular, hoy en día norma en prácticamente la totalidad de los países del mundo occidental. En un largo proceso histórico, el divorcio se impuso de forma casi universal en el mundo occidental, inclusive en la Italia del Papa en 1970. El Paraguay no ha sido ajeno a este fenómeno, ya que la Ley 45/91 permite el divorcio vincular, a diferencia del Código Civil y todas las leyes anteriores que regían la materia que solo permitían la separación personal de cuerpos. La posibilidad de disolver el vínculo ha modificado igualmente profundamente a la familia moderna. En primer lugar, ha dado nacimiento al fenómeno de la fragmentación de la familia,
de la familia nuclear típica se ha pasado a la familia monoparental, el padre con los hijos o la madre con los hijos, o el padre con uno de los hijos y la madre con el resto, y así sucesivamente. El efecto de la disolución del vínculo no se da solamente sobre los cónyuges entre sí, sino sobre los hijos mismos. La desunión parental generará dos figuras propias de ese estado. Un progenitor, en lo habitual, es el que detentará exclusivamente la tenencia y gozará con sus hijos el tiempo principal. El otro se convertirá en padre no custodio y permanecerá con su vástago solo un tiempo secundario. Esto plantea a su vez los problemas de protección adecuada al interés del niño, que es el principal afectado. Tras el divorcio, la fijación de la tenencia o guarda del mismo y de un adecuado régimen de relacionamiento familiar o de derecho de visitas, todos temas novedosos dentro de la regulación de la familia. Igualmente, si los divorciados vuelven a contraer nupcias con otras personas, se da lugar a la compleja cuestión de las así denominadas familias ensambladas. Los hijos viven con la madre biológica y con el padrastro, o viven algunos con el padre biológico y la madrastra, y el resto con la madre biológica y el padrastro, y así sucesivamente. En las familias ensambladas se encuentran todas las notas de fragmentación de la familia tradicional, la desreglamentación de los marcos estrictos, a través de la introducción del régimen de tenencia, de relacionamiento, etc. La prevalencia de la inclusión por sobre la exclusión, que implica dejar de lado el criterio tradicional de exclusividad en las funciones parentales, coexistencia de fisionomías de muy diversa naturaleza, la superposición de roles de los miembros de la familia, padres e hijos, y, en fin, la flexibilización y desgregación de las relaciones familiares. La problemática social y jurídica que representa el fenómeno de fragmentación de la familia tradicional y de las familias ensambladas es bastante evidente, y por otra parte exigirá a los juristas una importante dedicación para poder dar soluciones justas y coherentes. En especial debe considerarse especialmente la situación de los niños y los más desprotegidos ante la disgregación del vínculo matrimonial y la disolución de los tradicionales roles familiares. Número 3. La secularización del matrimonio. Secularización significa que el Estado reemplaza a la Iglesia en cuanto al matrimonio, en este caso en específico. Es un proceso más largo y quizás más antiguo. Lentamente el gobierno secular se fue imponiendo a la Iglesia, tomando jurisdicción de manera más o menos completa sobre el matrimonio. En efecto, sí, como ya hemos dicho, la familia es el fundamento de la comunidad política. Es obvio que al Estado le interesa regular y proteger a la misma, y por ende reclamar su autoridad sobre la unión matrimonial. Como producto de este proceso histórico de secularización, la trascendencia y el esplendor de la ceremonia religiosa de antaño fueron reemplazados por una simple manifestación de voluntades ante un funcionario del Estado. En algunos países, la secularización del matrimonio ha tomado más tiempo, en otros, aún hasta nuestros días, no puede decirse que sea completa. En nuestro país, profundamente religioso y católico, se ha dado la paradoja de que ha sido uno de los primeros en secularizar el matrimonio plenamente, con la sanción de la antigua Ley del Registro Civil en 1880 primero y la Ley del Matrimonio Civil en 1898 después. Número 4. Estrechamiento del círculo familiar. Como bien señala, la evolución de la familia moderna también se demuestra en la reducción o estrechamiento del círculo familiar, que pudo ser en otro tiempo un grupo extenso, los gens o linajes, y unidad de producción autosuficiente, pero que ha quedado reducido al círculo estricto de la familia nuclear, formada por una pareja y los hijos que conviven con ella. ¿Cuán lejana nos resultan las disposiciones del Código de Napoleón, que decía parentesco hasta el 12º grado, o del Código de Vélez hasta el 6º grado? Nuestro código admite el parentesco colateral solamente hasta el 4º grado. A este estrechamiento del círculo familiar debe sumarse el recién mencionado fenómeno, muchas veces negativo, de la fragmentación de la familia nuclear y sus consecuencias sociales y jurídicas. Número 5. Creciente intervencionismo estatal en el ámbito privado familiar. Hemos sentado ya la base de que la familia es un grupo humano elemental,
en donde el ser humano da sus primeros y más importantes pasos y va forjando así su personalidad. Tradicionalmente, se ha considerado que esta característica de la familia debe ir de la mano de una intimidad y privacidad que debe ser respetada y por ello que el Estado debe abstenerse de intervenir en la familia. Esta visión se condice con la apreciación de la separación estricta entre los ámbitos privados y públicos, entre la autonomía de los particulares y la actuación de la autoridad pública. Sin embargo, el reconocimiento de que en el seno interno de la familia pueden producirse situaciones de injusticia entre los miembros, como el caso de la violencia familiar, o que en oportunidades la familia pueda fracasar como centro de protección y educación de los hijos, abandono o maltrato a los hijos por los padres, etc., ha llevado a modificar la visión tradicional de que el Estado no debe intervenir en la familia como institución privada, aunque en ocasiones los pedidos de intervención a su vez hayan caído en la exageración. En este sentido, nos recuerda Carbonnier que el creciente intervencionalismo estatal en las relaciones de familia se da a través de una pluralidad de fórmulas que no solo tocan el aspecto docente. Esta es la forma más antigua de intervencionismo, hasta el punto de que, en otro tiempo, era la Iglesia la que la practicaba, sino que también se refiere a la asistencia infantil, seguridad social, salud pública, etc. Nuestro país no ha estado ajeno a esa tendencia de intervención en el ámbito familiar privado, y ello puede ser atestiguado por las disposiciones de nuestro nuevo Código de la Niñez y Adolescencia, que establece un gran número de mecanismos de suplencia estatal, estableciendo el Sistema Nacional de Protección y Promoción Integral de la Niñez y Adolescencia, la Secretaría de la Niñez y Adolescencia, los consejos departamentales y municipales de la niñez y adolescencia, entre otros, e incluso una responsabilidad estatal subsidiaria para la protección de los niños y adolescentes que a nuestra manera de ver será de dudosa aplicación práctica, especialmente por su alcance casi inagotable y los recursos limitados de nuestro Estado. En cualquier caso, como veremos posteriormente, esta intervención estatal en la familia, si bien necesaria en algunos casos, debe ser subsidiaria, es decir, producirse ante una falla de la familia en particular. Número 6. Los avances médicos y tecnológicos. Finalmente, en los últimos años del siglo XX se han producido una serie de avances científicos y médicos espectaculares que han revolucionado, ciertamente, las posibilidades de los seres humanos, incluso la posibilidad, extremadamente peligrosa a nuestra manera de ver, de crear nuevos individuos que supone la posible clonación humana. Estos avances científicos son múltiples y aquí solo podemos mencionar a los más relevantes para nuestra materia. Primero, a la fecundación artificial o in vitro, que permite la concepción de un ser humano fuera del seno materno, los bebés de tubo de ensayo. Segundo, la posibilidad de desarrollar un embarazo en una mujer extraña a la familia, las madres termo o vientres de alquiler. Tercero, los desarrollos en el estudio de la genética humana desarrollados a partir de los célebres descubrimientos de Watson y Crick sobre el ADN para explicar los mecanismos de transmisión de información genética de generación en generación. Número 4. La consecuente posibilidad de determinar con una certeza casi absoluta la ascendencia genética a través del análisis de ADN y los cambios que ello acarrea para el derecho de filiación. Número 5. La aparición de estudios sobre el así denominado Proyecto Genoma Humano y sus similares, que tienen por objeto secuencializar en forma completa la estructura genética del ADN y de esa manera descodificar la estructura biológica de todo ser humano. Número 6. Los estudios relacionados con células madres que permitirán, entre otras cosas, la prevención y la cura de enfermedades. Y número 7, finalmente, todo lo relacionado con la clonación de seres humanos y los peligros éticos y sociales que ello conlleva. Las consecuencias que acarrean estos cambios son ciertamente imprevisibles en este momento. Las innovaciones se producen a un ritmo tan acelerado que apenas permiten al jurista y al legislador estar al día con las mismas. Aunque adelantemos ya nuestra firme convicción con la jurista canadiense Barta Snopper, de que la misión del jurista ante estos cambios es la de preservar
lo que es único al hombre, preservar la pérdida de lo que es sagrado, evitar que el cuerpo humano y sus partes constitutivas se conviertan en producto del mercado u objeto de investigación científica no terapéutica, apelando siempre a los derechos del hombre y la dignidad humana. En suma, lo que sí puede afirmar con seguridad es que todas estas tecnologías afectan y continuarán afectando profundamente a la estructura de lo que conocemos como la familia tradicional. Estos cambios, a los que brevemente nos hemos referido en los puntos 1 a 6, muchos ciertamente radicales, otros altamente positivos y otros sin duda muy peligrosos, han trastocado intensamente la esencia misma de la familia tradicional. Por ello, como ya hemos adelantado, es muy común escuchar que se hable sobre la crisis de familia. Sin embargo, repetimos lo que también ya hemos afirmado. Puede hablarse de crisis de familia solo si se entiende por crisis los cambios y modificaciones que se producen en el seno de la familia a medida que avanza la sociedad humana. Algunos cambios son positivos y otros no. La tarea del jurista será canalizar correctamente el ordenamiento jurídico según sea uno u otro el caso. De cualquier manera, creemos firmemente con Carbonnier que, a pesar de todos estos cambios, la familia aún se yergue, incólume, como la célula fundamental de nuestra sociedad, ya que la misma constituye el método científico y social más seguro que se dispone la colectividad en orden a la procreación y la educación de los hijos. La familia debe ser conservada, en este sentido, como el santuario de la vida humana que es, como habíamos afirmado en una obra anterior, ligada como está a la esencia misma de nuestra sociedad. Ella debe ser protegida como única solución posible para prever males mayores para nuestra civilización. No debemos olvidar la dura lección de la historia que nos enseña que a los periodos de descomposición familiar siguió el de la decadencia de toda una civilización.